Buenos días a todos. Para quienes no me alcanzaban a escuchar, mi nombre es Daniel López. Formo parte del equipo de capacitación en el Departamento de Generación de Conocimiento. Y el día de hoy estaremos dando seguimiento a esta serie de cursos de Aquí Contabiliza. En este caso vamos a conocer los procesos especiales. El objetivo de esta sesión en particular es que nosotros conozcamos cuáles son los procesos que se salen del día a día. Estos procesos o funciones que tiene la aplicación de Aquí Contabiliza que nos permiten llevar a cabo utilerías o procesos que los vamos a necesitar, obviamente, sí en algún momento, pero no en el trabajo diario, sino estos procesos que a lo mejor ciertas empresas lo van a necesitar en mayor o menor medida, pero que a fin de cuentas pues, todos en algún momento vamos a necesitar utilizar. Lo que veremos el día de hoy será ver o conocer lo que es la depreciación de activos fijos, generar el reporte DIOD, la contabilidad electrónica, los segmentos de negocio y como tales los que son los procesos y utilerías, que esos procesos son más que nada como una especie de utilerías o herramientas dentro del sistema que nos permiten realizar ciertas funcionalidades como son la afectación de pólizas, traspasos de auxiliares o exportar la póliza de saldos iniciales. Después veremos lo que son las utilerías como tal que trae descargadas dentro del sistema. De hecho, algunas de ellas ya la hemos utilizado anteriormente, pero en este caso nos enfocaremos en la descarga de utilerías externas, la reconstrucción de asociaciones y la reconstrucción de saldos de cuenta. Por último, veremos algunos reportes que podemos utilizar, más que nada aquellos reportes que no hemos visto a lo largo de las otras dos sesiones y el cierre del ejercicio. Antes de iniciar, me gustaría establecer unos acuerdos para la sesión. Primero que nada, recuerden que las preguntas se formulan directamente en el chat. No tienen en este caso habilitada la posibilidad de encender el micrófono. En el caso de que tengan alguna duda, vayan agregando ahí en el chat y al momento de que haya alguna oportunidad, como por ejemplo algún tiempo de carga del sistema o bien al finalizar algún tema, daremos un espacio para responder esas dudas. En el caso de que existan algunas dudas pendientes al finalizar de la sesión, vamos a dar otro espacio para poder resolver esas inquietudes. Algo importante de mencionar es que vamos a contestar únicamente aquellas preguntas que van relacionadas al tema que vamos viendo. Si existe alguna pregunta que vaya rezagada a algún tema anterior o bien una pregunta que vaya un poco adelantada, la vamos a dejar pendiente para cuando hablemos o demos ese espacio al finalizar del curso. Recuerden también que la sesión está siendo grabada y será publicada en la página de Colpaqui junto con el material que estoy utilizando a más tardar el día viernes a mediodía. Bien, habiendo dicho esto, vamos a empezar entonces con la sesión. Empecemos a hablar de los activos fijos. Los activos pues, son básicamente esos bienes que adquiere la empresa para para la producción o básicamente para el uso que le van a dar los propios colaboradores. Es decir, no es algo que se va a revender o dispuesto para su venta. Estos activos o estos bienes deben contar con una vida útil prevista mayor a un año. Dentro de Aquí Contabiliza podemos indicar dos tipos de depreciaciones, que la depreciación son básicamente ese bajo de costo que tenemos por cada uno de los productos por el simple hecho de haberlos utilizado. Es decir, es contabilizar el desgaste que tienen esos bienes. Y lo podemos hacer a una manera contable. Básicamente la depreciación contable son aquella que nos sirve para los libros, para cuestiones financieras. Y también tenemos la depreciación fiscal, que la depreciación fiscal es básicamente aquella en donde interfiere no solo el uso que se le da, sino también vamos a incluir esa inflación que requiere para ciertos tipos de productos. Recordemos que la inflación pues es algo que afecta a todos los países y todas las entidades
debido a que cierto producto con el pasar del tiempo pues aumenta o disminuye su valor debido a la moneda en que se maneja. En el caso del peso mexicano, pues obviamente aumenta o disminuye ese valor día con día. Y esa inflación, pues básicamente la establece o nos los informa el INEGI a través de los índices nacional de precio al consumidor. Por tal, es importante que si nosotros vamos a trabajar con la depreciación fiscal, es importante que conozcamos cuál es ese porcentaje o ese valor de la inflación. En el caso de aquí contabiliza, es importante mencionar que dentro del apartado de configuración, tabla de INPC, vamos a encontrar esta tabla donde se nos está informando este valor otorgado por el INEGI mes a mes. Y desde aquí, pues nosotros podemos tomar valor o conciencia de cuánto es el estimado que se van a depreciar nuestros activos cuando hagamos la depreciación fiscal. Recuerden que esta es la única que está sujeto a este valor. Bien. ¿Cómo se realiza el proceso de la depreciación de activos fijos? Bueno, aquí lo que voy a hacer es abrir la empresa que hemos estado utilizando a lo largo de estas sesiones, que es la empresa de configuración inicial. Y evidentemente lo primero que debemos de considerar son esos bienes, ¿ok? Para dar de alta los bienes o los activos que tengamos en nuestra empresa, hay que ir al menú operación diaria, catálogos, y aquí vamos a encontrar el catálogo de activos fijos. En mi caso voy a dar de alta un nuevo catálogo. Por ejemplo, voy a dar de alta un vehículo marca Nissan, por ejemplo. Le voy a indicar una fecha de adquisición, es decir, cuándo compré ese vehículo. Posteriormente deberé indicar el MOI, o también llamado monto original de inversión, que en este monto original de inversión básicamente voy a establecer cuánto es lo que gasté en la adquisición de ese vehículo. Ojo, no me refiero a cuánto me costó el vehículo, sino que también deberé de incluir aquellos seguros de traslado, la carga, el arrendamiento, el traslado, a lo mejor si me lo cobraron. Bueno, pues todo eso lo debo de incluir en este valor. Una vez hecho eso, deberé indicar cuál es la cuenta en donde voy a establecer ese activo. En mi caso, voy a poner la cuenta de los activos o las inversiones. Déjenme buscar la cuenta adecuada. Que es del orden de las 154. Aquí está. En este caso lo voy a registrar todos los valores o voy a manejar este activo como si fuera un automóvil, autobús o camión de carga. Posterior a ello deberé indicar cuáles son las depreciaciones que voy a utilizar para este activo. Como mencionábamos hace ratito, tenemos dos. La contable, que recordemos que era la que nos servía para cuestiones del libro, cuestiones financieras. Y en esta voy a indicar cuál es el porcentaje de depreciación y cuál es el porcentaje que puedo deducir. En mi caso, voy a indicar que este vehículo se deprecia de manera anual un 25% y el porcentaje que puedo deducir es el 83.33%. Seguido de ello, deberé de indicar si este producto o este activo yo ya lo he depreciado anteriormente. En mi caso voy a indicar que no he realizado ninguna depreciación, por lo tanto voy a poner la misma fecha de adquisición. Observen que cuando yo cambio la fecha en el apartado inferior me va indicando si ya comencé a depreciar dicho activo o no lo he realizado. Por ejemplo, si le pongo aquí el 31, observen que se cambia a depreciándose, porque el sistema interfiere que entre el tiempo que lo comencé a usar y la última vez que lo deprecié, pues básicamente ya bajó su valor.
precisamente por ese uso que le pude haber dado. En mi caso, repito, yo voy a marcar como que nunca lo había depreciado. Por tanto, la depresión que tengamos acumulada, pues no me lo ha marcado. Seguido de ello, deberé de indicar cuáles son las cuentas en donde voy a registrar esa depreciación. En mi caso, voy a poner que es la cuenta de depreciación acumulada de automóviles. La cuenta en donde voy a registrar aquellos gastos del activo. Voy a poner la depreciación de automóviles, camiones y tractores. Y la cuenta donde serían los gastos no deducibles. En este caso voy a poner las 602.83, que son gastos no deducibles sin requisitos fiscales. Bien, una vez hecho eso, voy a proceder a capturar la información para la depreciación fiscal. Para este caso, y no complicarlo tanto, simplemente voy a poner los mismos valores. ¿Okay? Voy a indicar que se deprecia el 25% y puedo deducir el 83.33. Listo. Una vez hecho eso, guardo y a partir de eso ya cuento en el sistema con la consideración de que tengo en uso un vehículo marca Nissan en funcionamiento, cuyo vehículo lo adquirí el 1 de enero del 2023 por un gasto o por una inversión de 210,000. ¿Ok? Una vez hecho eso, ahora sí, ya entramos en la operación que no vamos a hacer en el día a día, es decir, no vamos a hacer la depreciación de ese activo de manera diaria, sino que al pasar de un tiempo, digamos, cada mes, pues vamos a indicar que su valor bajó debido a ese uso. Entonces, si yo me voy al menú de procesos, en la parte inferior tenemos la opción para indicar que queremos hacer la depreciación de dichos activos. Para hacer esa depreciación, deberé de indicar cuál es el ejercicio y mes al que quiero depreciar. Por ejemplo, en este caso estamos en mayo. Entonces voy a indicar cuánto bajó o cuánto se usó desde enero hasta mayo. Y para eso le deberé de indicar si lo que quiero hacer es la depreciación contable, la fiscal o ambas. En mi caso voy a seleccionar primero la contable y le voy a indicar que calcule la depreciación no solo de mayo, sino que a partir de la última depreciación, que si recuerdan yo nunca lo he depreciado, por lo tanto me va a considerar desde enero hasta mayo. Una vez hecho eso, le voy a indicar que el resultado del proceso no lo simule, sino que lo registre como una póliza. Y aquí voy a indicar cuáles son los parámetros de esa póliza, es decir, la fecha y el número que va a tomar. Una vez hecho eso, voy a indicar que se procese ese activo y como pueden ver, ya me lo registró. Me dice que anteriormente no estaba depreciado, que se va a generar una depreciación y como resultado de ello, me va a indicar la póliza número 3, que si se fijan, digo, aquí me salté un poquito, tenemos que nos brinda la información de cuál es la depreciación, cuántos meses son los que va a durar depreciándose y demás, pero la parte a la que quiero llegar, para no detenerme en los importes, es directamente el resultado de la póliza. Para ello, si se fijan, aquí el sistema me lo marca en color azul. Por tanto, si yo le doy clic, me da una vista o un detalle de dicha póliza de depreciación, en donde me dice, pues básicamente lo que yo requiero saber de la depreciación que se hizo, cuánto fue lo que se cargó, lo que se abonó por la deducción y lo no deducible. ¿Va? Directamente aquí me pudiera ir directamente a la póliza si quisiera hacer alguna modificación, una relación o alguna otra información adicional. Agregarle un diario, etc.
Eso es por la depreciación contable. En el caso de que yo lo que quiera es hacer la fiscal, pues lo que voy a hacer es dejar o guardar los mismos parámetros. Y lo que vamos a notar en este caso, pues es básicamente que aquí se genera otra nueva póliza. En este caso es la póliza número 4. Ahora, con los datos o valores de esta depreciación, es importante mencionar que para el cálculo de estos importes, que aunque aparentemente sean lo mismo, la realidad es que para llegar a esos importes o esa información no se hizo el cálculo de la misma manera, sino que dentro del cálculo se consideró los índices nacional de precio al consumidor. Si queremos conocer cuáles son esos índices, recuerden que lo podemos tomar en el menú configurar, en la opción tablas de INPC, y aquí nos da esos valores. ¿De acuerdo? Recuerden que esos valores no es necesario que lo agreguemos nosotros manualmente, sino que mes con mes el sistema se va actualizando de manera automática para dar lo publicado en la página del INEGI. Bien, hasta el momento, ¿tienen alguna duda del proceso de la depreciación de los activos fijos? Bien, parece que no hay dudas. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema del que hablaremos son los grupos estadísticos, que los grupos estadísticos es una forma en la que nosotros agrupamos información de distintas cuentas para generar un reporte o obtener saldos de un grupo en particular de estas. Es importante mencionar que para hacer uso de estos grupos estadísticos, lo primero que debemos de considerar es que debemos de tener una cuenta de estadísticas generada, en la cual vamos a acumular ese saldo del grupo que nosotros definamos. Y para ejemplificarlo, dentro de nuestra empresa lo que voy a hacer es abrir catálogo de cuentas contables y voy a suponer que a lo mejor yo requiero ir vigilando el saldo de alguno de mis clientes. Aquí en mi catálogo de cuentas, como pueden notar, yo tengo dado de alta alguno de ellos. Por ejemplo, tengo unos clientes que se llaman bastante similar. Digamos que yo quisiera ir acumulando el saldo o ir vigilando cómo va el saldo de alguno de ellos. En mi caso voy a indicarle que quiero específicamente el saldo de Distribuidora del Sur, de Yair Carrillo y de Distribuidora del Sur. Todas las demás no me interesan, ¿ok? Si yo quisiera saber el saldo de todos mis clientes, pues es muy fácil, simplemente tomo la cuenta que los está agrupando y ya está. Pero como yo no quiero el de todos los clientes, sino que solamente las que yo le indique, para ello nos van a servir los grupos estadísticos. Entonces, lo primero que deberé de hacer en este caso es crear la cuenta de estadística donde voy a ver reflejada esa información. Para este caso, yo voy a crearme la cuenta de los 900 a los cuales le voy a llamar estadísticas. Y le voy a indicar que el tipo de cuenta es una cuenta estadísticas, ya sea deudora o acreedora. En este caso yo le voy a poner aquí deudora. Voy a guardar y voy a crearle una subcuenta, a la cual le voy a llamar estadísticas de cliente. Bueno, le voy a poner de cliente frecuente para identificarla. Una vez que ya tengo dado de alta mi cuenta de estadística, que es esta de aquí, vamos ahora sí a generar ese grupo que me va a traer esa información. Entonces me voy al menú operación diaria, catálogo, en la opción grupos estadísticos, voy a decirle que quiero agregar ese grupo. Le voy a indicar que la cuenta
que me interesa guardar es la de estadísticas clientes frecuentes, si no me mal recuerdo, aquí la tenemos. Y las cuentas que voy a agregar o que voy a estar modificando, agrupando su información, pues son las de distribuidora del sur, que es la 105.01.02, y la distribuidora del sur, que tiene terminación 105. Asimismo, voy a agregarle también la cuenta de Yair Carrillo. ¿Ok? Por tanto, todos los movimientos que yo realice en las pólizas para estas tres cuentas se van a acumular también a mi cuenta de estadísticas. Entonces, si yo guardo esa información, ya bien sea que vaya al catálogo de cuentas o que vaya a generar movimientos contables a las cuentas de distribuidora o de Yair, ya voy a ver reflejado el posible saldo que tengamos aquí. ¿Ok? Si yo me voy, por ejemplo, al menú de reportes, vamos a ver, por ejemplo, los diarios y pólizas para buscar las pólizas que tengan a las cuentas de Yair, distribuidor y demás. Bueno, diarios y pólizas no, más bien los de cuentas. De estadística, aquí está. Aquí me estaría brindando la información de esos saldos. En este caso, pues yo no tengo aquí información de cuándo se hicieron los movimientos, pero aquí me estarían dando la información de todos los movimientos de distribuidora y de Yair, ¿ok? A pesar de que yo no le haya hecho ningún movimiento como tal a esas cuentas. Bien, la verdad es que desconozco cuándo estén esos movimientos a las cuentas de distribuidores de Yair, pero aquí les estaríamos viendo, ¿ok? Recuerden que las cuentas de estadística no me afectan en absolutamente nada a mi contabilidad, son meramente informativas. Bien, podemos crear tantos grupos estadísticos quisiéramos y en el caso que los dejemos de necesitar, simplemente podemos eliminarlos y no tendría esto ninguna repercusión en nuestros movimientos contables o en nuestras pólizas, ya que los movimientos no van dirigidos a esta cuenta, sino a la cuenta de distribuidora o de Yair. Bien, ¿tienen alguna duda al respecto? Parece que no. Si tienen alguna duda, igual la ponen ahí en el chat y la revisamos al finalizar la sesión. Vamos a avanzar con el siguiente tema, que en este caso sería la DIOT. La DIOT es un proceso, o bueno, vamos a establecer primero qué es la DIOT, ¿no? Que es la Declaración Informativa de Operaciones con Tercero, el cual es una obligación fiscal prevista para el IVA, en donde damos a conocer las operaciones que tuvimos con los terceros, es decir, con nuestros proveedores. Para el caso de aquí Contabiliza, pues también tenemos un proceso o una funcionalidad que nos permite generar el archivo, en este caso un archivo TXT, en donde se guarda la información de la relación con esos proveedores. Nos indica su RFC, su razón social, cuánto es el importe que tuvimos con ellos en cuanto al IVA al 16, el IVA al 8, el IVA al 0, etcétera, etcétera. Y este archivo TXT contiene la información que nosotros realizamos para el desglose de nuestras pólizas, el desglose del IVA. Si lo comparamos, por ejemplo, con lo de escritorio, es lo que muchos conocemos como el F6 o el F4, perdón.
O en el caso de Contabiliza, recuerden que se hace el autodesglose a partir de los CFDIs. Bien, pues esta información es la que se nos va a enviar al TXT. Y este TXT es el que podemos nosotros cargar a la aplicación del SAT, en donde pues básicamente damos a conocer nuestra relación con nuestros proveedores. Para realizarlo dentro del sistema, simplemente debemos de verificar dentro de nuestras pólizas de egreso. En mi caso, simplemente voy a hacer una y voy a indicarle, a lo mejor, que voy a realizar una póliza con IVA. ¿Ok? En este caso voy a realizar un movimiento de un egreso así rápido. En este caso voy a decir que es ingreso alimentario por 1500. Que salió dinero por 1500. Ok, digamos que a lo mejor voy a regresar, voy a establecerlo como si este fue un pago y no una compra. Y rápido voy a ponerle aquí es la compra a proveedores industriales, para más fácil. Bien. Hice una póliza normalita del pago, evidentemente aquí faltan añadir los movimientos del IVA, pero en ese caso lo que me interesa más que nada es que la información que se va a ir para cuestiones del IVA no es la información capturada en mis movimientos contables, sino que la que se iría sería lo que nosotros registremos como control del IVA. En el caso de que tengamos relacionado algún documento administrativo a este pago, pues simplemente podemos realizar el autodesglose. Se fijan, si yo lo marco en este momento, me dice que pues no hay documentos administrativos relacionados, por lo cual no lo puede hacer de manera automática. Para este caso, o para ejemplificarlo en esta sección, yo lo que voy a hacer es añadir el movimiento manualmente, en donde le voy a indicar que para el cliente, para el proveedor, perdón, fabricante mueblera, a lo mejor el movimiento o la operación que hice fue por un importe de 1500 y que de los cuales 1293 eran del importe base, del neto, por así decirlo, y 206 pesos iban para cuestiones del IVA. Bien, básicamente esto de aquí es lo que nosotros estaríamos reflejando o visualizando en la DIOT. Vamos a comprobarlo. Voy a dar guardar ese movimiento y voy a cerrar mi póliza. ¿Ok? En este caso ya tengo mi póliza con el movimiento al IVA. Ahora vamos a ejecutar el proceso de la DIOT. Para ejecutar el proceso de la DIOT lo podemos hacer ya bien sea desde el acceso directo que tenemos en el dashboard, o si no, también lo podemos encontrar aquí en el menú procesos, en la opción generar reporte DIOT. Una vez hecho eso, simplemente indico los periodos que quiero abarcar, el rango de proveedores que quiero incluir, que aquí por lo pronto voy a poner que se considere este fabricante mueblera, y una vez hecho eso, pues simplemente comienzo con el proceso de la generación. Como podemos ver en este caso, aquí ya me incluye que realmente hay un proveedor que está incluido en el proceso, que como podemos ver, eran el valor que pusimos en el desglose del IVA de nuestra póliza que acabamos de hacer. Y eso es lo que vamos a estar viendo reflejados en la DIOT. Una vez que ya estemos seguros de los importes que estamos viendo en este pequeño resumen, podemos proceder con la generación al archivo TXT, que pues ya nosotros lo podemos guardar en donde nosotros queramos. En mi caso lo voy a guardar aquí en
en el escritorio. Y ya, pues a partir de esto, pues comenzaría el proceso de la carga de este archivo a el programa para el procesamiento de la DIOT del SAT. ¿Ok? Pero como pueden ver, ya lo tenemos generado. Recuerden que esta generación es descargar desde la página de Contabiliza hacia nuestro equipo de cómputo. ¿Ok? Nosotros ya lo ponemos en el escritorio, en descargas, en documentos, etc. Bien, ¿alguna duda del proceso de la DIOT? Parece que no. Perfecto, vamos entonces a continuar con el siguiente tema. Y el siguiente tema sería hablar sobre la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica es el envío de nuestras transacciones que se hicieron por medios electrónicos en un formato XML al SAT. Recordemos que este envío o este archivo XML se realiza a través del buzón tributario. En el caso de la contabilidad electrónica no estamos hablando de como tal un archivo TXT como era el caso de la DIOT. En el caso de la contabilidad electrónica estamos hablando de una serie de archivos que cada uno de ellos va a contener distinta información. Por ejemplo, de manera mensual, obligatoriamente tenemos que enviar por lo menos dos archivos, que es el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. Estos archivos están identificados por unas pequeñas siglas. Para el catálogo de cuentas hablamos de las siglas CT y para el catálogo, perdón, para la balanza de comprobación estamos hablando de BNBC, que es balanza normal, balanza de comprobación. ¿Ok? Adicionalmente, en el caso de que tengamos alguna inconsistencia o alguna situación con esos archivos de la contabilidad electrónica, nos pudieran estar pidiendo información adicional que incluya el detalle o el desglose de esos movimientos. Y esos son los archivos auxiliares. En este caso pudieran ser las pólizas del periodo, que son TL, el auxiliar del folio, que lo podemos identificar como XF, es decir, X de auxiliar y F de folios, y el auxiliar de cuenta como XC. ¿Ok? Todos esos archivos nosotros los podemos generar desde el mismo proceso. Para hacer o ejecutar la contabilidad electrónica, lo podemos hacer desde el propio dashboard, como con el acceso directo que tenemos aquí, o desde el menú Procesos, Contabilidad Electrónica. Desde ahí nosotros simplemente establecemos cuáles son los archivos que queremos mandar. Recordemos que algunos son obligatorios, pero en el caso de que así lo deseemos, también podemos enviar aquellos que son adicionales o los que son auxiliares. ¿Ok? En este caso voy a indicar que voy a mandar lo obligatorio y para ello deberé de asignar cuál es el ejercicio y periodo que quiero reportar. En este caso voy a dejarle mes de enero del 2023. Voy a indicarle que en la contabilidad electrónica que quiero generar es tanto la balanza de comprobación como el catálogo de cuentas. Recuerden que esos dos eran obligatorios. En el caso de que quiera incluir solamente aquellas cuentas de un solo grupo, yo puedo indicar si quiero las de mayor y las de primer nivel, o bien si simplemente quiero incluir todas las cuentas. Deberé de especificar el tipo de envío, si es una balanza normal o es una balanza complementaria, indicar si quiero incluir cuentas con importes en ceros o bien que no han tenido movimientos, quiero incluir las cuentas de orden y si requiero sellar la declaración con mis certificados. Para hacer o ejecutar este proceso de sellar nuestra fiel, recuerden que es importante que dentro de las opciones de configuración de nuestra empresa tengamos agregado nuestros archivos de la fiel, ¿ok? O bien nuestros archivos de los certificados. Si lo quieren hacer desde el menú configurar
ya bien sea Fiel o CCD, lo pueden hacer, y si no, aquí mismo dentro del proceso de la contabilidad electrónica se da el acceso a este mismo módulo. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con Fiel o CCD dentro de aquí Contabiliza, se van a guardar los archivos, pero no se van a guardar las contraseñas. Esto meramente por seguridad. Debido a que no tenemos un control de permisos de cada uno de los módulos del sistema, lo único que vamos a requerir es que siempre se nos indique la contraseña de ese archivo. Por tanto, aunque todos puedan entrar aquí, nadie va a poder sellar esa balanza a menos que tengan la contraseña de los certificados. ¿Ok? En mi caso yo no la voy a sellar, simplemente voy a procesar la utilería, y lo que va a pasar es que como tal no va a descargarme el archivo de manera inmediata, sino que va a comenzar a trabajar en segundo plano para generarme esa información. Cuando esté listo, de manera automática se van a requerir la descarga de esos archivos. Aquí en principio tenemos que el primer archivo que se me intenta descargar es el catálogo de las cuentas, como podemos ver, con la especificación de esas siglas. Y lo único que deberé de indicar es dentro de mi computadora, de mi sistema local, en donde quiero guardar ese archivo. Para efectos prácticos yo lo voy a guardar en el escritorio. El segundo archivo que se me va a descargar es referente a la balanza de comprobación, que fue el otro que le pedimos. Aquí lo tenemos, que es una balanza normal. Simplemente lo guardo y listo. Para verificarlo voy a abrir mi escritorio y como pueden ver aquí ya tengo los dos archivos, el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. En este caso se nos descargan en un archivo zip, pero si lo abrimos vamos a notar que aquí tenemos el archivo XML, que si yo lo abro pues ya lo podemos identificar de una manera más sencilla, ¿no? Tenemos nuestro XML donde dice quién es la persona que está declarando, qué mes y qué año. Y a partir de eso, pues cuáles son todas nuestras cuentas. ¿Se fijan? De la misma manera, si vemos el archivo de la balanza de comprobación que estamos presentando, pues vemos la misma información. El RFC, el mes, el año y el tipo de envío. Y a partir de eso, todas nuestras cuentas con su saldo inicial, el cargo y abono y el saldo final. Recuerden que esto únicamente está incluyendo lo que son los dos archivos porque incluí solamente la obligatoriedad. En el caso de requerir algún detalle, también podemos hacer la ejecución del mismo proceso para pólizas y auxiliares. El ejercicio y el mes, el tipo de solicitud, a lo mejor porque es un acto de fiscalización, en cuyo caso pues hay que indicar el orden, lo que deseo incluir, si quiero incluir la información de la póliza del periodo, los auxiliares de folios y los auxiliares de cuentas. Este proceso funciona exactamente igual, es decir, comienza el proceso en segundo plano y cuando haya terminado me solicita que le indique cuál es la ruta en donde voy a guardar esos archivos. Y los voy a separar y como podemos ver tenemos generado estos tres nuevos archivos. ¿Okay? Cada uno de ellos con su información, ¿no? El detalle de nuestras cuentas, perdón, de nuestras pólizas, el auxiliar de cuentas, de hecho aquí nos dice, ¿no? Auxiliar de cuentas, y el auxiliar de folios. Número de orden y las tres pólizas que está incluyendo. Bien, si se fijan básicamente, sin importar cuál es el proceso que vayamos a ejecutar, todo lo podemos hacer desde ese menú. Lo único que debemos de indicar es qué es lo que queremos entregar. Bien, ¿tienen alguna duda del proceso de la contabilidad electrónica?
Bien, parece que no. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema, que en el siguiente tema es los segmentos de negocio. Para el caso de los segmentos de negocio, básicamente es aquello que nosotros representamos dentro de nuestra contabilidad o que queremos clasificar para analizar información contable de la empresa. Estos segmentos de negocio los definimos a través del catálogo, es decir, estas clasificaciones o estos agrupadores los definimos a través del catálogo, y a partir de que nosotros generamos catálogos de segmentos de negocio, vamos a notar que la información que nosotros vayamos capturando de nuestro sistema se va acumulando hacia estas clasificaciones. Los segmentos de negocio los podemos asignar o aplicar en los movimientos de póliza, en los documentos administrativos o en los clientes y proveedores. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que mi empresa tiene distintas sucursales. A lo mejor Compaqui que tiene Compaqui México, Compaqui Guadalajara, Compaqui Chihuahua, etcétera, ¿no? Bien, pues en el caso de que yo quiera contabilizar mi información y obtener a lo mejor estadísticas de cada una de esas sucursales por separado, pues yo pudiera utilizar o guiarme de estos segmentos de negocio. Estos segmentos de negocio, como mencionaba, yo los puedo aplicar a lo mejor en los clientes, en los proveedores, en la cuenta contable o en los activos fijos. ¿Ok? Si yo me voy en este momento al menú de catálogos y, bueno, voy a entrar a las cuentas contables. Si yo me voy a ver mi catálogo de cuentas contables y busco, por ejemplo, Yair Carrillo, aquí vamos a notar que a lo mejor no tiene nada diferente a ninguna de las otras cuentas. Pero posiblemente yo quiero clasificar a este cliente de Yair Carrillo como que es un cliente de Chihuahua. Entonces, para ello me puedo apoyar de los segmentos de negocio. Lo único que debería de hacer para poderle asignar ese segmento a Yair Carrillo es generar ese segmento. Y eso lo voy a hacer desde la operación diaria catálogos. Y doy de alta un nuevo segmento de negocio. Por ejemplo, lo voy a poner GDL. Voy a agregar el 2 como CDMX y el tercero como Chihuahua. ¿Ok? Una vez que ya tengo creados esos segmentos de negocio, el sistema sabe que ya quiero utilizarlos. Por tanto, no es necesario que yo realice alguna modificación adicional, es decir, no es necesario que yo le indique al sistema que quiero activarlos, etcétera. Simplemente me dice, si ya los diste de alta, pues es porque ya lo quieres utilizar. Por tanto, si regreso a ver la cuenta de Yair Carrillo, vamos a notar que ahora me aparece una opción adicional para que yo incluya ese segmento de negocio en cada una de las cuentas que lo quiera considerar. Y a partir de ahí ya le puedo decir, ¿sabes qué? Yair Carrillo pues pertenece a Chihuahua. Y listo. A partir de ese entonces, todos los movimientos que haga con Yair pues se me van a considerar para el segmento de Chihuahua. Voy a hacer la asignación de algunos otros clientes, como por ejemplo, voy a ponerle que José María Morelos es de México y que Francisco Delgadillo es de Guadalajara. Listo, ya tenemos clasificada nuestra información. Ahora, ¿cómo consultamos esos datos? Pues bien, para consultarlos simplemente lo podemos hacer a través de los reportes. Dentro de los reportes tenemos una clasificación específica para reportes que se destinan precisamente a los segmentos de negocio.
como por ejemplo ver estados de resultados por cada uno de nuestros segmentos de negocio, los análisis de gasto o ingreso por nuestros segmentos de negocio, balance general comparativo por segmentos y así sucesivamente. En mi caso, yo voy a ver el reporte de movimientos auxiliares por segmento de negocio y le voy a indicar que considere pues absolutamente todo. Bueno, déjenme ver si tengo pólizas para ellos. Vean, pues lastimosamente no, pero bueno, voy a ver aquí. El reporte y en este caso me estarían apareciendo todos los movimientos que incluyen pues algún segmento. En este caso, aquí tengo los de cuentas y demás. Y aquí podemos ver, por ejemplo, a Francisco Delgadillo, a Yair Carrillo, y pues ahí nos estaría indicando cuál es su segmento o el acumulado que podríamos tener. ¿Ok? Existen otros reportes, digo, lamentablemente no tengo información de ninguno de ellos, pero puedo conocer diarios y pólizas que abarcan cada uno de sus segmentos, estado de resultados comparativo por cada uno de esos segmentos. Creo que este va a servir más. Aquí, en el caso de que realice ventas para Yair, para Francisco y para distribuidora, para José María Morelos, pues aquí estaría viendo cuánto es lo que se ganó por cuestiones de Guadalajara, cuánto es lo que se ganó o resultó de CDMX y cuánto es lo que resultó de Chihuahua. En este caso, pues no tengo ventas hacia alguna de estas cuentas, pero aquí pues estaríamos viendo los resultados de esos movimientos. Bien, ¿tienen alguna duda de los segmentos de negocio? Parece que no. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema, que el siguiente tema son como tales los procesos. Si se fijan, para elaborar todo esto que hemos visto hacia el momento, siempre entramos como tal al menú de procesos y a partir de ahí pues nosotros le indicamos si queremos la DIOD, la contabilidad electrónica, etcétera, etcétera. Pero realmente nosotros tenemos otra serie de procesos dentro del sistema que a lo mejor no requieren alguna obligatoriedad o alguna especificación de cómo manejamos el negocio, sino que algunos de estos otros procesos nos indican en el trabajo del día a día, pues a lo mejor ayudarnos a situaciones o a encontrar cuestiones dentro de nuestro sistema que a pesar de que los podamos utilizar en el día a día, realmente no son considerados como un proceso o una orden de trabajo diario, porque no todas las empresas a lo mejor estarían acostumbradas a incluir dentro de su flujo de trabajo estos movimientos o estas opciones, como por ejemplo la opción de movimientos auxiliares del catálogo. Este proceso básicamente lo que hace es detectar alguna anomalía entre los posibles informes que vayamos a realizar dentro del sistema y las pudiéramos corregir. Básicamente este proceso es un reporte. ¿Ok? Si nosotros vamos al menú de procesos, la opción movimientos auxiliares del catálogo, lo que vamos a hacer es básicamente ejecutar un reporte de movimientos auxiliares del catálogo. ¿Ok? De hecho, si yo lo visualizo de esta manera, vamos a visualizar que nos muestra nuestras pólizas, sus cargos y sus abonos. ¿Ok? Es básicamente todo lo que hemos capturado.
De hecho, para hacer la comparativa, voy a ejecutar el reporte de movimientos y auxiliares del catálogo con los mismos filtros y vamos a verificar que básicamente la información que yo veo aquí es exactamente la misma que yo veo acá. ¿Okay? Es lo mismo. Si se fija, por ejemplo, aquí veo la cuenta de Bancomer con su saldo de 58,000. Luego la cuenta de HSBC con su saldo de 1,500 y así. ¿Se fijan? Movimiento de Bancomer con su saldo de 58,000. Movimiento de HSBC con su movimiento de 1,500. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre esto de aquí, que es un reporte, y esto de acá, que es el proceso, es que yo al encontrarme dentro del mismo sistema, fijan aquí, pues no tengo una pestaña adicional, lo que puedo hacer es realizar ajustes o modificaciones. Por ejemplo, que yo identifico que este saldo, estos 1,500, no me hacen congruencia, pues simplemente le doy clic y lo que va a hacer el sistema es mandarme a la póliza donde se hizo ese movimiento para que yo pueda realizar un ajuste rápido. Si yo vengo acá y le intento buscar, pues vamos a notar que no tengo la posibilidad de hacer ese ajuste. Tendría que ir manualmente a identificar el movimiento y una vez hecho eso, pues ya a lo mejor abrir manualmente dentro del sistema pues la póliza que causó esa incongruencia. En este caso no, aquí simplemente me voy al movimiento, busco aquello que no me haga sentido. Pues es esta, simplemente le doy clic y listo. Ya lo tenemos para la modificación. Bien. Recuerden que esto, a pesar de que es algo que podamos hacer con el día a día, a lo mejor muchas empresas no suelen optar por esta opción, sino que a lo mejor están más acostumbrados al trabajo de ejecutarlo como tal un reporte y hacer el análisis manual. Bien, ¿alguna duda al respecto? Bien, parece que no. Vamos a continuar entonces con otro de los procesos que podemos llevar a cabo, que es la afectación de pólizas. El proceso de afectación de pólizas lo que va a hacer es básicamente dejar sin marcar la casilla de sin afectar, ya que dentro del proceso de Cotec y Contabiliza tenemos la posibilidad de que algunas pólizas que a lo mejor no estemos seguros de su funcionamiento, a lo mejor estamos realizando alguna proyección de cómo se verían ciertas situaciones en nuestra empresa, pues podemos indicar al sistema que algunas de esas pólizas que hemos estado trabajando, pues no la considere realmente para nuestros reportes financieros, sino que simplemente estén ahí como trabajo pendiente. Y en el momento que yo lo decida que ya me afecte, pues puedo recurrir a quitarle o a marcar esa casilla de sin afectar. Ahora, el proceso de afectación de pólizas lo que nos permite es hacer esa afectación de una manera masiva, indicando cuáles son las que sí se van a considerar y cuáles no. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En todo lo que hemos estado viendo ahorita, podemos notar que yo tengo algunos movimientos como un ingreso o un egreso. ¿Ok? Y esos los tengo a mis cuentas de banco. Si yo me voy a mi catálogo de cuentas contables, y busco la cuenta HSBC, podemos notar que en este caso tenemos los 1,500 que hicimos como movimiento en nuestra póliza de hace un momento. ¿Okay? De hecho, si le doy clic aquí, me dice que tengo esos 1,500 en la póliza de egresos número 1. Pues bien, si yo lo deseara, sin la necesidad de tener que borrar la póliza, puedo indicarle que no me los considere. Lo único que tengo que hacer es, dentro de esa póliza, marcar la casilla para indicarle al sistema que no lo afecte.
Y una vez hecho eso, el sistema va a simular que esta póliza realmente nunca existió. De hecho, aquí en el listado me está informando cuáles de esas pólizas contienen marcada esa casilla. Por tanto, si yo vengo y actualizo aquí el listado de las cuentas, simplemente para verificar cómo se encuentran ahorita los saldos nuevamente, y busco la cuenta de HSBC, perdón, vamos a notar que ahora ya no les aparece ningún movimiento. ¿Se fijan? Ya desaparecieron esos 1500. ¿Por qué? Porque básicamente pues ya no se está considerando esta póliza. Y este proceso como tal, pues no necesariamente lo adoptan todas las empresas, sino aquellas que a lo mejor por cuestiones de política requieren alguno de estos procesos especiales, como por ejemplo que tengan en entrenamiento un nuevo auxiliar o que algún contador esté de suplente, a lo mejor mientras alguien más está de trabajo, pues bueno, simplemente todo lo que se vaya elaborando, todo lo que se vaya haciendo, pues podemos indicarle al sistema que lo marque sin afectar, para que realmente en el caso de que queramos echarnos para atrás, pues realmente nunca se nos considere dentro de nuestros reportes. También, si a lo mejor nosotros estamos generando una nueva plantilla para la contabilización de nuestros documentos administrativos, y solamente estamos haciendo algunas pruebas, pues simplemente podemos decirle que esas pólizas no se nos afecten. En el momento que decidamos que esa plantilla ya quedó correctamente configurada, pues ahora sí procedemos a realizar su afectación. Y para hacerlo, pues existen dos opciones. La manera manual, que es entrar de póliza por póliza y quitarles esta casilla. Sin embargo, pues eso llevaría mucho tiempo. En el caso de que fueran muchas pólizas, no seríamos 100 pólizas, pues entrar a 100 de ellas y estarle marcando la casilla, pues sería una tarea muy laboriosa. Para ello existe el proceso de la afectación masiva. Ese proceso lo encontramos como tal en el menú de procesos y aquí tenemos la opción de afectar pólizas, afectación de pólizas. Lo único que deberemos marcar es el rango de fechas que queremos considerar. Una vez que filtremos, nos aparecerá ese listado que tienen marcada esa casilla y lo único que deberemos de indicar es que ya las queremos afectar. Entonces, en la parte superior derecha, procedemos y se nos informa cuáles se procesaron. Una vez hecho eso, si yo regreso a mi listado de pólizas, vamos a notar que aquí esta póliza fuera como si yo hubiera entrado y le hubiera quitado esa casilla. ¿Ok? Con lo cual, pues estaríamos nuevamente indicándole a nuestro sistema que ya se considere esa póliza nuevamente para mis reportes. Aquí sí actualizo mi catálogo de cuentas y nuevamente busco la cuenta de HSBC. Podemos notar que nuevamente ya nos aparecen los movimientos. Bien, ¿dudas al momento? ¿No? Perfecto. Vamos a continuar con otro proceso que, si bien lo pudiéramos utilizar en el día a día, la realidad es que no todas las empresas quizá necesiten adaptarlo a su proceso de trabajo, que es el traspaso de auxiliares. El proceso de traspaso de auxiliares lo que permite, como su nombre no dice, es traspasar los movimientos, pero en ese caso sería de una cuenta a otra, de tal manera que fuera como si entráramos a modificar todas las pólizas que tienen dicho movimiento de una manera automática. Los movimientos los podemos hacer de manera total, es decir, si a lo mejor una cuenta queremos que deje de existir y simplemente creamos otra y todos los movimientos que tenemos en la cuenta A se pasen a la B, o bien simplemente pasar solamente algunos, por ejemplo, en aquellos que nos hayamos equivocado. Es decir, sabes que estos movimientos no eran para la cuenta A, sino que eran para la cuenta B. Voy a hacer un pequeño ejemplo. Digamos,
Voy a abrir aquí mis cuentas de bancos nacionales y como pueden ver yo en este caso tengo dos bancos, la HSBC y la cuenta Bancomer. ¿Ok? Si yo quisiera borrar ahorita mi cuenta de HSBC, me va a decir que no puedo. ¿Por qué? Porque estas cuentas ya tienen movimientos. Pero ¿qué pasa? A lo mejor realmente esa cuenta de HSBC, pues yo la generé mal, simplemente nunca debió de existir, o a lo mejor no todos los movimientos que hice a la de HSBC correspondían a esa, a lo mejor realmente correspondían a la Bancomer. Entonces, para hacer ese cambio, pues lo que yo puedo hacer, pues evidentemente es entrar a todas las pólizas que tengan esa cuenta, por ejemplo, esa de aquí, y modificarle esos movimientos, ¿no? Indicarle que era otra cuenta. Sin embargo, esto llevaría pues muchísimo tiempo. Ahorita, pues nada más tengo una póliza y sería bastante fácil hacer el cambio. Sin embargo, en el día a día o en el trabajo diario, pues nos pudiéramos encontrar con la situación en donde son bastantes movimientos, tantos que ni siquiera lograríamos identificar de manera fácil cuáles son todos ellos. Entonces, para eso, pues está el proceso del traspaso de auxiliares, en donde yo le puedo indicar a partir de un rango de fechas cuáles son las cuentas que quiero o los movimientos que quiero traspasar. Simplemente le indico que todos los movimientos de la cuenta de HSBC los quiero mover a la cuenta de Bancomer. Para ello, indico esas dos cuentas, le doy filtrar y el sistema me indica en cuáles pólizas he utilizado esa cuenta. Con el simple hecho de decirle que quiero que traspase, el sistema ya hizo esa labor por mí. Ya todo lo que estaba aquí lo movió acá y lo podemos ver de la siguiente manera. Observen estos 1500 que tengo en mi cuenta de HSBC, cómo estarían pasándose a Bancomer. ¿Ok? Voy a actualizar aquí las cuentas. Vuelvo a abrir mis bancos. Y se fijan, ahora HSBC no tiene nada y Bancomer tiene los 1500. De la misma manera, si yo entro a las pólizas y me voy a los movimientos, pueden notar que aquí, en donde anteriormente estaba la cuenta de HSBC, ahora tenemos Bancomer. Si lo haya necesitado realizar este proceso para eliminar una cuenta, pues bastante sencillo. Simplemente selecciono que todas las cuentas se muevan de aquí para acá y ya con eso me libera la posibilidad de eliminar esa cuenta, ya que no cuenta con movimientos. ¿Se fijan? ¿Tienen alguna duda al respecto? Bien, parece que no. Vamos a continuar entonces con el siguiente proceso, que el siguiente proceso es la generación de una póliza de saldos iniciales. Este proceso lo que permite es básicamente tomar cómo se encuentran nuestro catálogo de cuentas en cuanto a los saldos en el momento que nosotros destinemos y utilizar ese archivo para enviarlo a otro programa, como por ejemplo enviarlo a contabilidad o simplemente guardarlo para que en el momento dado, si nosotros requerimos recuperar esa información a través del proceso de creación de una póliza de saldos iniciales, pues lo pudiéramos hacer. Es importante que para que nosotros podamos realizar este proceso o la generación de la póliza de saldos iniciales, primero deberemos de crear una cuenta de capital en donde nosotros vamos a estar asignando los resultados. Bien, entonces, para generar esa póliza, simplemente me voy a procesos, póliza de saldos iniciales,
y le indico en qué fecha es donde quiero establecer esa información. Es decir, en qué mes o periodo quiero tomarle captura a cómo están mis saldos y enviarlos a esa póliza. En este caso le voy a indicar a enero del 2023, selecciono la cuenta de capital, que recordemos para este punto ya lo debo de tener generado. En caso voy a poner capital variable, voy a asignar el número de la póliza con el que quiero que se vaya este valor y cuál es el formato que voy a utilizar para generar ese archivo, si lo quiero en TXT o si lo quiero en archivo de Excel. Una vez que le doy crear archivo, el sistema me pregunta que dentro de mi computadora dónde quiero guardar ese resultado o ese Excel en mi caso. Yo lo puse en el escritorio simplemente para que lo tengamos aquí rápido y como podemos ver aquí se nos generó nuestro archivo de Excel, el cual si yo abro, pues básicamente vamos a encontrarnos con que es una póliza, ¿ok? Esta póliza yo la pudiera perfectamente importar a otro sistema como contabilidad o inclusive lo pudiera importar directamente a mi sistema de aquí contabiliza. Si lo analizamos, pues básicamente nos dice que tengo la póliza generada para la fecha del 31 de enero del 2023, en donde pues los movimientos son a las cuentas 102.01.001, 105.01.001 y así sucesivamente por los importes que yo les indique, ya bien sea un cargo o un abono. En el caso de que estuvieran relacionadas algún movimiento, algún diario y demás, pues aquí yo lo estaría viendo, ¿ok? Que sería básicamente lo mismo que si yo lo generara a TXT, que la generación de pólizas a TXT, creo es un proceso que estamos bastante acostumbrados, ¿ok? Voy a volver a realizar el mismo proceso. En este caso, en TXT, donde si yo lo visualizo, básicamente serían las pólizas a como estamos acostumbrados a ver en otros sistemas, ¿ok? Bien, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Bien, parece que no. Vamos entonces a proceder. Además, déjenme limpiar aquí el escritorio por si requerimos mostrar más información, no haya una confusión. Bien, parece que no hay más dudas. Vamos a continuar ahora con, vamos a dejar ahorita los procesos y vamos a proceder con cuestión de utilerías. Que las utilerías, a diferencia de los procesos, no van encaminados tanto a lo que pudiéramos llegar a trabajar de manera eventual, como la DIOD, la contabilidad electrónica, o de manera especial. Es decir, aquí algunas empresas adopten estas situaciones especiales, ¿no? Como los segmentos de negocio, los traspasos de auxiliares, la cuenta sin afectar, etcétera. Sino que las utilerías van un poco más enfocados a dar mantenimiento preventivo y correctivo de la información que nosotros registremos. Es decir, aquí sí definitivamente nos salimos de lo que es la operación diaria y nos vamos a situaciones excepcionales, pero hablando de cuestiones técnicas. Las utilerías con las que tenemos o con las que contamos en Contabiliza son la opción de la importación y exportación, la descarga de XML, la carga manual del XML, la descarga de utilerías, reconstrucción de asociaciones y saldos de cuenta. Vamos a ver cada una de ellas, ¿ok? Se las voy a mostrar así de rápido. Si nos vamos al sistema y selecciono utilerías, la acción de importar, pues básicamente es aquella situación en donde nosotros tenemos la información guardada en archivos externos, por ejemplo en algún TXT.
supongamos una póliza de saldos iniciales como la que generamos hace rato. Aquí yo puedo indicarle que quiero importar al sistema alguna póliza y que en el dado que la póliza pues ya exista, yo puedo decidir si quiero que se quede con lo que ya tengo en el sistema, si quiero que lo sustituya o si quiero que me genere nueva información a partir de lo que entre. Una vez hecho eso, pues evidentemente hay que seleccionar cuál es ese archivo TXT y subirlo. ¿Ok? En mi caso no lo voy a hacer, es simplemente presentativo. Me parece que todos estamos muy acostumbrados a ese proceso. Inclusive también podemos conocer el de exportar, en donde exportar es el efecto contrario, ¿no? Tomar algo que ya tiene el sistema, como por ejemplo las pólizas, e indicarle que quiero enviar esa información a un nuevo TXT. ¿Okay? De hecho, lo voy a hacer. ¿Okay? Voy a enviar la información a un TXT que es este de aquí. Listo. Cuando yo envío la información, podemos notar que tenemos las pólizas en formato de TXT. ¿Okay? Como veíamos hace ratito en la póliza de saldos iniciales, o en formato de Excel. Bien, es la misma póliza. Ahora, si quisiera hacer el efecto contrario, es decir, tomar lo que tengo en ese archivo y cargarlo al sistema, pues recuerden que para eso tenemos el de importar, donde yo indico ese archivo txt y en este caso le voy a decir que me genere nueva información a partir de lo que traiga ese dato. Le doy importar, me dice que la información se está guardando y que se me va a informar en la bitácora cuando termine, que de hecho aquí ya lo tengo, y pues me lo indica, ¿no? Me dice, oye, en el proceso de la importación de pólizas se generó un nuevo registro, en donde realmente se cargaron, bueno, venían 3 pólizas en ese TXT, de las cuales se cargaron 3, ¿ok? Por lo tanto, si yo verifico esa información en el menú de pólizas, podemos ver que ya tengo aquí más pólizas. De hecho, están repetidas, ¿no? Que es la que exporté y otra que volví a importar. La que exporté y la que importé y así sucesivamente. ¿Bien? Otra utilidad que tenemos es la descarga de XML, en donde yo puedo decidir obtener la información directamente desde el SAT, ya bien sea los XML emitidos o los recibidos. Recuerden que para realizar este proceso es importante que nosotros carguemos los archivos de la FIEL, que ya hemos hablado en esta sesión al respecto, pero en la opción de configurar empresa, FIEL, podemos encontrar ese dato. ¿Ok? Desde aquí yo puedo hacerle peticiones directamente al SAT para descargar los XML y poderlos trabajar o contabilizar ya en el sistema. Recuerden que este proceso se realiza de manera automática la primera vez que nosotros cargamos la FIEL. A partir de ahí, de manera adicional, cuando yo lo requiera, pues simplemente puedo estarle viniendo a realizar nuevas peticiones. De la misma manera como está este proceso de descarga de XML desde el SAT, existe el proceso de carga manual de XML, en donde de aquí no voy a leer los archivos que tengo, los XML desde el SAT, sino que los estaría cargando directamente de mi computadora. Si yo los tengo guardadas en alguna carpeta, pues simplemente puedo arrastrarlos y soltarlos aquí para que comience a procesar esos datos. ¿Ok? Esto de hecho ya lo vieron en la sesión número 1, pero posiblemente no vieron otras opciones, como por ejemplo la descarga de utilerías. Aquí contabiliza, conforme vaya evolucionando, vaya avanzando con el tiempo,
se pudieran incluir nuevas funcionalidades que tienen que ver con situaciones preventivas y correctivas, como por ejemplo, una utilería para realizar la migración desde el sistema de Contact y Contabilidad hacia la plataforma de Contabiliza en la nube. Desde la opción de descarga de utilerías Contact, pudiera encontrarme todas esas nuevas herramientas que se van incluyendo en la aplicación. Y desde aquí pues pudiera ir encontrando información de esas utilerías para descargarlas. ¿Okay? Si yo requiriera hacer una migración, en lugar de hablarle a servicio o buscar a lo mejor alguna respuesta frecuente, algún manual y demás donde me dé este acceso, pues simplemente aquí en descargas de utilerías encontraría todas esas programas para irlos descargando. En este momento solamente está la herramienta de migración, pero más adelante, pues conforme se vaya necesitando, se van a ir incluyendo más utilerías. El siguiente apartado es la reconstrucción de asociaciones. Esto lo que haría, básicamente, sería restablecer la comunicación que se tiene entre una póliza y su documento administrativo. Por ejemplo, digamos que yo importo pólizas que provienen de otro sistema, por ejemplo, todas las pólizas del mes de mayo, y hago la importación correctamente, ¿ok? Importo 100 pólizas, digamos. Las importo correctamente y ya está. Pero para el momento de la importación, a lo mejor yo no he cargado los XMLs que van relacionados a esas pólizas. Es decir, las pólizas están huerfanitas, ¿ok? Están correctas, pero no tienen su XML. Entonces, lo que procedería a hacer, pues evidentemente es a realizar la carga de esos XML. Cuando yo la realice, pues ya tendría las dos cosas que necesito, ¿no? Las pólizas y los XML. Sin embargo, no tengo una relación entre ellas, no están asociadas. Entonces, esa utilería, la reconstrucción de asociaciones, me permitiría realizar de manera automática ese match, decirle que la póliza número 1 está relacionado al XML 1, la 2 está relacionada al 2 y así sucesivamente. Para ello, pues, está esta utilería. Ahora, pudiera darse la situación en donde existen algunas pólizas que, pues posiblemente no tengan su relación al XML porque el XML se canceló, no existió, nunca lo cargué o cualquier otra cosa adicional. Pues yo le pudiera decir que elimine también esa asociación que pues no se pudo establecer, que no se pudo hacer ese match, que simplemente deje la póliza huérfana y que ya más adelante, de manera manual, cada persona realice su asociación. Recuerden que esto, al ser una utilería, se ejecuta en segundo plano y solamente se nos estaría informando a través de las notificaciones cuando este proceso termine. Ya por último, tenemos la utilería de reconstrucción de saldos de cuentas. Esta utilería nos permite de manera correctiva solucionar algunas situaciones en donde a lo mejor alguna modificación que hicimos, como por ejemplo que hicimos el traspaso de auxiliares de cuenta o que a lo mejor hicimos el proceso de afectación masiva, pero por X o Y razón, pues simplemente no se está viendo reflejado ese saldo, pues bueno, también podemos ejecutar esta utilería para que ese saldo de la cuenta se reprocese y se vuelva a calcular. Este proceso, pudiera llegar a tardar un poquito más, puesto que ahí va a recalcular todos los saldos para verificar que todo esté correcto. Y al igual que el anterior, pues nos estaría notificando cuando termine. Bien, todos estos procesos y todas las utilerías podemos ver su resultado en la opción que tenemos como bitácora. De hecho, ya lo pudieron estar viendo en varias de las sesiones, en donde esta utilería como tal
no procesa nada, sino que solamente nos muestra el resultado de todos los procesos o utilerías que hayamos ejecutado en nuestra empresa. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda de alguna utilería o de como tal cuáles son las utilerías que tenemos dentro del sistema? Bien. Por ahí alguien preguntaba, oye, para el caso de el traspaso de auxiliares, si yo lo quisiera ejecutar, ¿es necesario que posterior a ejecutar el traspaso de auxiliares requiera ejecutar la utilería de reconstrucción de saldos de cuenta? La respuesta es que no, no es necesario, ¿ok? En un escenario normal, como lo hice yo en el ejemplo, la realidad es que no va a afectar en absoluto ese traspaso de auxiliares. Se debería de ejecutar correctamente, puesto que intrínsecamente el proceso de traspaso de auxiliares ya conlleva que se recalcule el saldo de la cuenta. Sin embargo, si por X o Y razón existe alguna incongruencia o realmente no se afectó totalmente la cuenta, sí pudiéramos llegar a recurrir a la utilería de reconstrucción de saldos de cuenta, ¿ok? Para que a lo mejor se vuelva a recalcular. La realidad es que estas utilerías, recordemos, están pensadas para un ámbito más correctivo. Entonces, realmente en un escenario pues normal, realmente no tendríamos por qué ejecutarlo, a menos que realmente necesitemos corregir algo. ¿Ok? Entonces, no lo tomen como que pues a lo mejor no es necesario o que sí es necesario, sino que tómenlo como que solamente lo vamos a ejecutar en aquellas situaciones que de verdad lo necesitemos. ¿Ok? Que identifiquemos que realmente hay un error, entonces pues ahí sí lo ejecutamos o lo realizamos. Bien, parece que no hay más dudas. Voy a avanzar con el tema de los reportes. Los reportes, como ya hemos visto, como ya hemos visto, pues básicamente nos sirven para explotar la información que nosotros hayamos capturado en el sistema. Y estas pues ya hemos visto y ejecutado muchos a lo largo de la sesión. Sin embargo, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para dar un breve recorrido sobre todos los otros que no hemos visualizado, como por ejemplo los de la verificación de la contabilidad electrónica. Hace ratito yo mencionaba que existe el proceso para generar los archivos de la balanza de comprobación, del catálogo de cuentas contables, los auxiliares y demás. En el caso de que hayamos detectado alguna inconsistencia o simplemente queramos verificar la información previa a su generación, pues podemos recurrir a estos reportes para saber básicamente qué es lo que estaremos entregando en esos archivos. Por ejemplo, si yo quisiera consultar la balanza de comprobación antes de generarla, pues aquí lo pudiera visualizar. Si quisiera ver cuáles son los movimientos, pues pudiera visualizar acá. Si quisiera ver el balance general por el agrupador, pues también aquí. Hablábamos también hace ratito de cuestiones que tienen que ver con el IVA, ¿no? Con la DIOT. Pues bueno, también tenemos una serie de reportes agrupados precisamente para conocer la información de todo ese control del IVA, como conocer los movimientos con nuestros clientes y proveedores, el formato 29A, los anexos de IVA causado y el acreditable y la conciliación del IVA contable contra el fiscal. Ahora con cuestiones que tienen que ver con el cierre del ejercicio, ahora que se nos pidió hacer nuestra declaración, pues podemos ver que se hicieron algunas modificaciones para que nuestra declaración se esté presentando en los reportes básicos de resultados, que estos están atados a las normas de información financiera. Pues básicamente aquí podemos ver una sección
agrupado específicamente para conocer estos reportes. El B6, que es la situación financiera, el B2, que es el flujo de efectivo método directo, el B3 para conocer el resultado integral y el B4 para los cambios de capital contable. ¿Okay? Aquí los encontramos agrupados. Y todos estos pues funcionan como ya lo hemos visto en algunos lados. Se abre una nueva pestaña, se nos solicita los parámetros de ejecución de ese reporte y a partir de eso pues se nos da la información. ¿Ok? Existen otros parámetros adicionales como por ejemplo dentro del encabezado, en el caso de que sea un reporte que vayamos a presentar en físico, puedes indicar cuál va a ser la fecha de impresión para que se muestre así en la hoja. También indicar que si nosotros ya ejecutamos un reporte y queremos mandarlo a imprimir, pues lo podemos hacer directamente desde la ejecución del reporte, ya bien sea imprimir a PDF, mandar a imprimir con una vista previa de cómo lo estaríamos visualizando o simplemente guardar el reporte, pero no en físico, sino a lo mejor en un archivo dentro de nuestra computadora, ya bien sea en un archivo PowerPoint, HTML, Word, TXT, Excel o un fichero de datos. Recordarles también que estos reportes, cualquiera de ellos, pues tenemos distintos modos de visualización. En el caso de que los vayamos a presentar de manera digital, como por ejemplo en algunas diapositivas o estemos haciendo una exposición, pues podemos utilizar los distintos modos de visualización para adaptar esta vista. ¿Okay? Configurar el ancho de la página, el alto, el zoom y el modo de visualización. Página simple para indicar una hoja a la vez. Continuo para indicar que si son 5 o 6 hojas, pues se vayan haciendo scroll en automático. O múltiples páginas para si estamos presentando en una pantalla muy grande, pues podamos presentar varias de estos, como lo estoy visualizando yo, a la vez. Ok, básicamente todos los reportes funcionan igual. Recuerden que están agrupados según su configuración: financieros, auxiliares, segmentos de negocio, NIF, control de IVA y verificación electrónica. Y si el día de mañana pasado se agregan más reportes, se van a estar incluyendo en esta misma opción. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? Parece que no, digo, es algo que ya lo habíamos estado viendo, simplemente es informativo. Y es informativo porque de hecho, básicamente todo lo que hagamos dentro del sistema, pues lo vamos a venir a ver en esta sección de reportes. Todo para que cuando nosotros terminemos de capturar la información de nuestra empresa, al cierre del año, pues verifiquemos cómo nos fue en nuestro negocio, si le ganamos o le perdimos. Y para ello nos sirve el proceso de cierre del ejercicio, en el cual cancelamos nuestras cuentas que sean de tipo resultado y trasladamos los saldos de las cuentas de balance a un nuevo ejercicio. De esta manera nosotros podemos hacer como ese cierre o ese corte en donde identificamos la utilidad o la pérdida de todo el año. Este proceso del cierre del ejercicio nosotros lo podemos realizar directamente desde el menú Procesos, Cierre del ejercicio. ¿Ok? Desde aquí, una vez que nosotros ya verificamos a través de los reportes toda nuestra información y ya vimos que realmente todos nuestros datos estén correctos, pues ya podemos indicar que queremos ver ese cierre, hacer ese corte. Y para ello solamente debemos de indicar cuál es el ejercicio que queremos cerrar, cuál es la cuenta de capital en donde nosotros estaremos estableciendo ese corte. Por ejemplo, voy a poner utilidad de ejercicios anteriores y el resultado de esas cancelaciones de cuenta, asignarlo en una póliza. En este caso, la póliza, para identificarla, la voy a poner la 999. Una vez que esté hecho eso, procedo a realizar el cierre y a partir de eso se genera mi póliza, donde esta póliza de manera automática se asigna con el concepto de póliza anual de resultados
se asigna como que es una póliza de ajuste. ¿Por qué? Pues porque ya está agrupando todos los 12 periodos y me muestra como movimientos la cancelación de esos resultados. ¿Ok? Por ejemplo, en estos casos, pues las depreciaciones y las ventas que he realizado. De esta manera, pues podemos ver la utilidad o pérdida que haya tenido en mi ejercicio. Si por lo que sea requiero hacer una modificación, recuerden que esto lo puedo hacer siempre y cuando modifique la información que dieron resultado a esos saldos. ¿Ok? Si yo hago una modificación aquí, por ejemplo, en la depreciación, déjenme hago... Aquí está. Si, por ejemplo, yo tengo aquí que la póliza anual de resultados fueron 12,000, si yo hiciera modificaciones aquí, en automático el sistema actualizará la información correspondiente a la póliza de cierre. ¿Ok? ¿Qué es lo que no podemos cambiar? Pues los movimientos directamente de aquí. Recuerden también que si se equivocaron en la cuenta de utilidad de la cuenta de poner de resultados, ya no la podrían rehacer. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Si se fijan, si yo intento eliminar la póliza para intentarla hacer, pues ya no puedo modificar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en mi caso, pues yo debí de haber asignado la póliza de resultados de ejercicios anteriores, pero si me equivoqué, tomen en cuenta que ya no se puede remodificar. ¿Ok? Tendría que hacer todo directamente desde los movimientos que dieron cabida o que dieron pie a esos importes. Una vez que ya hayan cerrado el ejercicio, como pudieron notar, se habilitan los nuevos ejercicios dentro de mi empresa para que yo ya trabaje ahora en el año inmediato siguiente. ¿Okay? En este caso, estuve trabajando en el 2023, lo cerré y a partir de ahora mi empresa se encuentra en 2024. Esto lo podemos corroborar en donde si yo me voy a mi dashboard, aquí me dice enero 2023, pero si actualizo, ¿se fijan? Ahora ya dice que ese es enero del 2024. ¿Bien? ¿Dudas al respecto? Por ahí alguien pregunta que si respaldé antes de ejecutar el proceso. No, no respaldé. Recuerden que en los sistemas nube pues, no tenemos la funcionalidad de ejecutar respaldo. La manera de respaldar sería a través de la importación y exportación de nuestros datos a TXT. Sí. Bien, ahí va nuevamente el proceso, ¿ok? Digamos que yo ya quiero cerrar bueno, actualmente me encuentro en el ejercicio 2024, ¿ok? Digamos que yo ya quiero cerrar el 2024, el proceso de cierre es muy sencillo, ¿ok? Aquí no tengo que hacer póliza de cierre, no tengo que hacer cambio de periodo, no tengo que hacer nada de eso. Si yo me voy a enero, si yo estoy en enero del 2024 y quiero cerrar el 2024, simplemente me voy al menú de procesos, cierre del ejercicio, indico el proceso, perdón, el ejercicio a cerrar, en este caso el 2024, asigno mi cuenta de cierre, en este caso voy a poner ya ahora sí la correcta, voy a poner resultado integral del ejercicio y le indico el número de póliza que va a guardar esa cancelación de saldos. En este caso le voy a dejar la póliza número 1. ¿Okay? Le doy realizar cierre y listo. Ya es todo lo que tengo que hacer. En ese momento se cancelan mis cuentas, me crea esa póliza de resultados del ejercicio 2024. Se fijan, me lo crea con fecha automática del 31 de diciembre básicamente con la fecha del fin de año. Me indica que es una póliza de ajuste y se generan todos los movimientos que van a cancelar mis cuentas de resultados para darme esa utilidad o esa pérdida. Y a partir de ese momento,
pues ya mi empresa se va a pasar ahora, en este caso, al 2025 y lo puedo ver, se actualizó el dashboard, ¿ok? Básicamente es todo lo que tengo que hacer. Ir al menú de procesos, cierra el ejercicio, establecer los parámetros y dar procesar. Bien, ¿dudas hasta el momento? Preguntan, Daniel, si requieres abrir el ejercicio 2024, ¿cómo lo realizarías? Bien, en este caso mencionar que si yo requiero hacer modificaciones, por ejemplo, hacer una modificación en el ejercicio 2024, ¿para qué? Pues evidentemente para que se afecte mi póliza de resultados, ¿cómo lo puedo hacer? Bien, en este caso mencionar que no es necesario que nosotros abramos. Realmente el ejercicio o el periodo siempre se encuentra abierto para que se realicen los ajustes automáticos. Por ejemplo, si yo a lo mejor por lo que sea me faltó capturar una póliza de ingresos, pues simplemente puedo venir aquí y generar una nueva póliza. Si se fijan, el sistema me permite crear una nueva póliza en el 2023. Voy a generar así de rápido una póliza de ingresos. Y voy a utilizar una cuenta aquí de resultados. ¿Ok? ¿Para qué? Para poderlo visualizar directamente en mi póliza de... Bueno, mejor vamos a hacer las cosas bien, no vaya a ser. Deje crear rápidamente mi provisión y voy a hacer una venta de rápido que me haya faltado capturar. ¿De acuerdo? Voy a quedar aquí mi cliente de Francisco. Listo. Ok. En este caso, en el 2023, que fue donde hice la póliza. Bueno, una disculpa, a ver, rebobino. Voy a hacerla en el 2024 para que se vea, porque esa es la que tengo en ceros. Voy a generar una venta aquí, una provisión de rápido, aprovechando que mi póliza de resultados está en cero, ¿ok? Lo que voy a hacer es generar una venta a Francisco para que esa venta, a pesar de que mi ejercicio 2024 esté cerrado, pues se esté modificando o actualizando con los valores de resultados. Bien, ya aquí si se fijan tengo mi póliza, ¿ok?
y aquí tengo mi póliza anual de resultados. Ahora, cuando yo quiera hacer alguna modificación de mi póliza de resultados, si se fijan, lo único que debo de hacer, en lugar de tener un proceso como tal de abrirle el ejercicio y hacer modificaciones, lo único que basta es que yo capture las pólizas o realice los ajustes en mis pólizas normales, ¿ok? En este caso yo aquí generé una nueva póliza y en automático, con ese ajuste y esa modificación, mi póliza anual de resultados se actualiza. ¿Se fijan? A pesar de que mi ejercicio ya se encuentra cerrado. En este caso, yo hice la modificación en mi ejercicio 2024. Sin embargo, mi empresa se encuentra en el 2025. ¿Ok? ¿Se fijan? No es necesario que exista un proceso como tal de abrir o de deshacer cierre, etcétera, sino con que capture o realice las modificaciones adecuadas dentro del ejercicio que quiero corregir. Y listo, mi póliza anual de resultados en automático se actualiza. ¿Ok? No sé si quedó claro, lo revolví más. A ver, nuevamente retomo. Me preguntan, oye, para abrir otra vez el 2024, ¿qué proceso se realiza? Pues la realidad es que no hay necesidad de reabrir como tal el ejercicio, simplemente el sistema mantiene, por así decirlo, la posibilidad de que podamos seguir capturando información o modificando información en mis pólizas de ese ejercicio, y con el hecho de modificar esas pólizas, en automático mi póliza anual de resultados se actualiza conforme haga esas modificaciones. ¿Bien? Perfecto. No sé si existe alguna duda, alguna otra duda adicional. Bien, parece que no. Bien, al parecer son todas las dudas que habían quedado ahí pendientes. En mi caso, pues mencionar que sería todo por esta sesión. Espero haber respondido todas sus dudas y aclarado las inquietudes que tenemos respecto a los temas. De mi parte, pues simplemente mencionar que la sesión está siendo grabada y será publicada en la página de Contact a más tardar el día viernes a mediodía. Se lo van a encontrar en Mi Gestión, seleccionando el módulo de capacitación, podcast y tutoriales y seleccionando el sistema de Contabiliza. Ahí van a encontrar el video y también les voy a proporcionar las diapositivas que estuve utilizando a lo largo de la sesión para que si lo quieren, pues lo puedan repasar o a lo mejor replicar en su sistema o en su empresa de prueba. No me queda nada más que agradecerles por su atención, su participación y recordarles que al finalizar del curso les llega una encuesta que para nosotros es muy importante porque evidentemente además de tomar sus comentarios de mejora, también nos pueden indicar cuáles son los temas de su interés para traérselos en futuras sesiones. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.